Dios les bendiga, amigas, hermanas, bienvenidas a esta nuestra cita entre amigas. Gracias por acompañarnos en este tiempo donde podemos aprender de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar un tema muy especial, ya lo vamos a ver a lo largo, ¿verdad?, del estudio, pero para comenzar, a lo largo de los siglos hemos visto que se han escrito infinidad de libros. Libros grandes, libros pequeños, libros que tienen un mensaje bueno y otros los cuales el mensaje destruye. Libros que han sido de inspiración para mucha gente, otros lamentablemente han servido de tropiezo. Pero hoy quiero hablar de un libro en especial, un libro que a pesar del tiempo, a pesar de los esfuerzos del ser humano por desvalorizarlo y en muchas ocasiones destruirlo, ha cruzado todas las fronteras, ha llegado a infinidad de pueblos, ha sido leído en casi todo lenguaje conocido. Ese libro del que hoy vamos a estar hablando es la Biblia. Ese libro que tanto nos escuchas hablar cada día. Un libro muy conocido por muchos, pero tan desconocido y muchas veces mal interpretado y juzgado por otros. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué hablar de la Biblia? Bueno, este tema surge por la pregunta y el comentario que me hizo una oyente semanas atrás. Ella misma reconocía que a pesar de que sabía que la Biblia existe, a pesar de que ella escucha de la Biblia semana tras semana, admitía la ignorancia que tenía sobre la Biblia. Mi pregunta para todos ustedes: ¿cuál es tu conocimiento de la Biblia? ¿Qué conoces de ella? En la Biblia no solo encontramos las grandes historias de aquellos personajes como Abraham, Moisés, José, o mujeres como Sara, Esther o la mujer samaritana. La Biblia nos presenta a Dios, el creador del universo. El creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. También nos habla del ser humano, de su origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Nos habla del amor, nos habla de dinero, nos habla del cielo, del infierno. Nos habla también que tenemos un enemigo, el cual quiere nuestra destrucción. Nos habla de salvación. La palabra de Dios también nos muestra por qué necesitamos ser salvos. Nos expone la realidad del corazón del hombre y de lo que éste puede llegar a hacer si no se deja guiar por la palabra de Dios. Y como vamos a ver más adelante, a pesar de que Dios utilizó alrededor de unos 40 diferentes hombres, y no solo diferentes en personas, sino en todo lo demás, en carácter, en el trasfondo, diferentes épocas, hombres con diferentes oficios. Algunos fueron reyes, otros fueron pescadores, otros fueron pastores, uno fue médico. Y fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años. La unidad de su mensaje, mensaje de amor, mensaje de gracia, mensaje de salvación, tiene una unidad que es maravillosa. En estas charlas vamos a estar viendo qué es la Biblia, qué piensa la gente de la Biblia. ¿Es realmente la Biblia lo que dice ser?
¿Dónde se originó? ¿Quiénes la escribieron? Hoy y posiblemente la semana que viene estaremos examinando estas y muchas otras preguntas sobre este libro que tanta controversia y opiniones ha provocado. Veremos también su trasfondo histórico, pero lo más importante, veremos su contenido espiritual. Así que sin más vamos a entregar este tiempo en oración, vamos a hacer una oración entregando nuestras vidas, nuestro corazón, para que Dios ilumine nuestro pensamiento y nuestro corazón para poder entender la maravilla de lo que Dios ha dejado en nuestras manos, que es su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este precioso momento por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque una vez más nos permites encontrarnos para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Gracias, Señor, por aquellos amigas, aquellas hermanas que están escuchando. Yo te ruego que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que tú puedas iluminar sus mentes para poder entender la verdad de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué se llama Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene de una palabra griega que es biblios y que significa colección de libros. Y ahora, ¿por qué se usa esta palabra? Porque la Biblia, a pesar de ser un libro, a su vez está compuesta por 66 libros. Estos libros fueron escritos, como dijimos hace un momento, por alrededor de 40 diferentes autores y aproximadamente en un periodo de 1500 años. También se las llama las Escrituras, las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios también se la llama, entre otros nombres. La Biblia tiene dos divisiones principales. La primera se llama Viejo Testamento, que tiene 39 libros. Y la segunda división es el Nuevo Testamento, que cuenta con 27 libros. Ahora, ¿por qué Viejo Testamento y por qué Nuevo Testamento? La palabra testamento significa pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento nos relata la historia del nacimiento de un pueblo, del nacimiento de una nación, la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos la historia de un hombre que vino de esa nación, Israel, que en realidad no era hombre, que era Dios, pero que se encarnó como hombre para traernos la salvación, para traer salvación a un mundo que se pierde en la tragedia del pecado. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con su creación en cuanto a la salvación antes de la venida de Cristo. El Nuevo Testamento es el pacto que hizo Dios con la humanidad por medio de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, desde Abel hasta Moisés, se buscaba la salvación por medio de la fe en el Dios creador Yahweh, pero también por la ley y después por la ley que fue dada a Moisés. El pueblo judío se acercaba mediante el cumplimiento de esa ley. Pero el Nuevo Testamento encontramos que la salvación se obtiene por medio de la gracia, por medio de ese favor inmerecido que recibimos de parte de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A su vez, el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento tienen otras divisiones.
El Viejo Testamento tiene 5 divisiones. La primera se llama Pentateuco, o la Ley de Moisés, que son los primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. La segunda división son los libros históricos. Estos libros históricos son 12. Esta división comprende desde el libro de Jueces hasta Esther. Luego vienen los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después vienen los libros proféticos, que son 17, desde Isaías hasta Malaquías. A su vez, estos libros proféticos están divididos en 2 bloques: los profetas mayores y los profetas menores. ¿Y por qué se denominan profetas mayores y profetas menores? Por la extensión del libro. Los libros que son más largos, por supuesto, son los mayores, y los más cortos son los profetas menores. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? El Viejo Testamento o el Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo. Algunos de los pasajes se escribieron en arameo y aproximadamente unos 100 años antes de Cristo el Antiguo Testamento fue traducido en griego. El Nuevo Testamento a su vez fue escrito completamente en griego. Y algo para recordar o tener en cuenta es que la Biblia como la conocemos hoy es una traducción de esos idiomas originales. ¿Cuántas divisiones tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento también tiene 5 divisiones. Primero, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segundo, viene el libro de Hechos, que es un libro histórico. Tercero, vienen las cartas paulinas. Se las llama así porque las escribió el apóstol Pablo, que son desde el libro de Romanos hasta el libro de Filemón. Luego vienen las cartas generales, desde Hebreo hasta el libro de Judas. Y algo para mencionar es que el libro de Hebreos no se conoce el autor. Muchos creen que fue Pablo o que fueron otros apóstoles, pero no se sabe a ciencia cierta. Ahora, una pregunta que ha traído mucha controversia, y es: ¿quién escribió la Biblia? Muchos, teniendo en cuenta a los escritores, piensan que fueron ellos los que la escribieron. Y aunque sí usaron sus manos y en el escribir volcaron su carácter para hacerlo, el verdadero autor de la palabra de Dios es Él, Dios. Vaya conmigo, si usted puede, a 2 de Timoteo, capítulo 3. Lo tenía anotado, pero lo vamos a leer de la palabra directamente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer la primera parte solamente, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y aunque el versículo no termina aquí, vamos a leer solamente esa parte, porque en este momento solo queremos mencionar o corroborar que el autor de la palabra de Dios fue nuestro Dios. Y si usted quiere ir también a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, Pedro, refiriéndose a la parte profética de la Biblia, dice de esta manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y volviendo un poco al tema de los hombres que escribieron la palabra de Dios, que fueron usados como instrumento para escribir la Biblia, es interesante mencionar un poco su trasfondo. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué profundizar en la vida de estas personas que estuvieron involucradas en la escritura de la palabra de Dios? Porque vamos a poder ver que Dios puede usar para su gloria a cualquier persona. No importa de dónde venga, no importa qué edad tenga. Si está dispuesto a obedecer, puede llegar a ser un instrumento grande en las manos de Dios. Y como vamos a ver, si usted ha leído un poco la Biblia, estos hombres no fueron perfectos, ni mucho menos, pero en las manos de Dios llegaron a ser gigantes. Posiblemente no vamos a ver o no vamos a poder ver la vida de todos los escritores de la Biblia, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, Moisés. Moisés nació de padres esclavos. Era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Es más, Moisés nació con una sentencia a muerte. Si usted me acompaña o quiere tomar su Biblia y buscar en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 13 al 16, mire lo que dice. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y esto sería como una canasta, como una canastita, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y si usted sigue leyendo la historia, la palabra cuenta que la hija de Faraón, que en ese momento estaba en el río, vio la canasta, la hizo traer, y cuando abrió y vio al niño, tuvo compasión de este muchachito y lo crió como su hijo. Después Moisés se cría 40 años como hijo del Faraón, y sabemos que después huye, se hace pastor para su suegro Yetro y vuelve a liberar al pueblo de Israel. Qué vida qué tarea grande le tenía Dios a este niño que nació bajo sentencia de muerte. Otro personaje de la Biblia que podemos ver es el profeta Jeremías. Jeremías, cuando Dios lo llama, pensaba que por ser joven no iba a poder llevar a cabo lo que Dios le pedía. Y mire lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí. Y fíjese estas palabras claves, estas frases. Vino a mí palabra de Jehová, o Dios habló al profeta. Esto nos tiene que dar la seguridad de que fue Dios que inspiró a estos hombres a escribir su palabra. Sigue el versículo diciendo, el 5:
Antes que te formase en el vientre te conocí. Este es Dios hablando a Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías sintió que era incapaz de llevar a cabo lo que Dios le había dado, o la tarea que Dios le había dado. Sintió que no estaba lo suficientemente preparado para hacer esta tarea. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos habla, Dios nos, como quien dice, empuja a hacer algo y nos sentimos que no podemos? Siempre nos falta algo, que no tengo tiempo, que no tengo el estudio, que mi familia no me acompaña. Dios, como Dios le dijo a Jeremías, Él nos eligió cuando estábamos en el vientre de nuestra madre para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ojalá que estas charlas nos empujen a querer hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Otro personaje muy conocido en la palabra de Dios es el rey David. David era el menor de todos sus hermanos. Si usted lee la historia en el Antiguo Testamento, vemos que, o podemos ver que no era, o no lo tenían en cuenta cuando viene el profeta Samuel a ungir como rey al próximo rey de Israel, ni lo tuvieron en cuenta. No creían que él podía llegar a hacer algo. Mas, sin embargo, Dios tenía un plan especial para el joven David. David era pastor de ovejas. De allí salió cuando el profeta lo ungió como rey. David pasaba los días y las noches en el campo. Se tuvo que enfrentar a animales feroces. Fue músico, fue poeta, fue soldado y llegó a ser el rey de Israel. Daniel, este joven que por la maldad y la desobediencia de otros fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo como esclavo de los ejércitos del rey Nabucodonosor a Babilonia. Daniel pertenecía a la realeza, era un príncipe. Pero cuando fue llevado cautivo, a pesar de su desgracia y a pesar de todo lo feo y lo triste que llegó a su vida, nunca negó a su Dios. Se mantuvo firme y Dios lo levantó como consejero de reyes. Fue uno de los más grandes en su tiempo. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, a Mateo, un recaudador de impuestos. Este hombre no era muy querido por sus compatriotas por recolectar impuestos para el gobierno romano. Lucas era médico y no solo escribió el libro que lleva su nombre, sino que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro histórico. Pedro era pescador. Pablo, un fariseo erudito en la ley de Moisés, perseguidor y asesino de cristianos. Pero cuando Dios lo toca, llega a ser el más grande de los apóstoles. Qué interesante lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y hasta aquí vamos a llegar a todo el tiempo que tenemos hoy. La semana que viene vamos a continuar. Pero yo le invito a que en estos días, en esta semana, usted tome la Biblia, tome la palabra de Dios y lea. Lea los Salmos, lea el libro de Juan en el Nuevo Testamento, que a lo mejor se aprenda los libros de la Biblia.
¿Cuántas veces escuchamos, busque en el libro Segunda de Reyes, si no sabemos dónde está, no sabemos si está al principio, si está al final? Qué lindo sería que pudiéramos aprender lo más que podamos de este libro que Dios ha dejado en nuestras manos y que nos trae vida. Gracias hermanos, gracias amigos por acompañarnos, por estar con nosotros. Nos encontramos la semana que viene, si Dios lo permite. Que tengan muy buena semana. Dios les bendiga.